Vamos a hacer una introducción a lo que es grandes conjuntos de datos. Primero, una introducción que sería conceptual. Cuando hablamos de grandes conjuntos de datos, de verdad nos estamos refiriendo a grandes conjuntos de datos, para poder aclarar el concepto. Primero recordemos que algunas medidas ya propias de computación. Nosotros tenemos acá, primero, 1 terabyte, son 1024 gigabytes. También tenemos otra opción que es precisamente la unidad de medida que era con la cual nosotros trabajamos cuando hablamos de Big Data, que la unidad de medida es el petabyte. Entonces, en el petabyte, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que es la unidad de almacenamiento que un petabyte equivale a 1024 terabytes. Eso es para que se vayan dando una idea de la cantidad de información. Y podemos ver que en realidad un petabyte equivale a este número inmenso, que no sé ni cómo pronunciarlo, de bytes, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principales conceptos que tenemos que tener claro. Que otra vez, ¿qué es un petabyte? Es la información, por ejemplo, un petabyte es suficiente para almacenar 13.3 años de video en alta calidad. Un petabyte equivale a 10 billones de fotos de Facebook. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de verdad de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, Google procesa alrededor de 24 petabytes de información por día. Después, para hacer la película de Avatar, se utilizó 1 petabyte de información que se tuvo que procesar. Y AT&T genera alrededor, con información solo de las torres sobre el uso de los teléfonos iPhone únicamente, genera 19 petabytes de datos por mes. Entonces, si nos devolvemos aquí a la cantidad de lo que es un petabyte, ahora sí tenemos claro qué es Big Data. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que aclarar que mucha gente habla del concepto de Big Data y les hace un demo con 10 registros. O tienen algo que me gusta mucho aclarar es que cuando, por eso pongo estas medidas, cuando hablamos de Big Data, de verdad tenemos que estar conscientes de que la empresa de verdad posee esa gran cantidad de datos. Si no posee esa gran cantidad de datos que queremos hacer análisis, en realidad lo que estamos enfrentando nosotros es un data warehouse de análisis tradicional. Nada más que lo que tiene son muchos datos. Recuerden, todavía cuando estamos hablando del mundo de terabytes, estamos hablando de data warehouse tradicional. Lo podemos manejar todavía con eso. Ya estas herramientas que les voy a mostrar aquí es precisamente cuando queremos manejar ya petabytes de información. O cuando la información está demasiado desestructurada. Entonces, Big Data, ¿por qué se caracteriza? Gran cantidad de datos. Se caracteriza específicamente por las 3 V's. Volumen, gran cantidad de datos. Variedad, se caracteriza por tener gran cantidad de datos estructurados y no estructurados. Desde el punto de vista histórico, Big Data, Hadoop, que es el concepto que vamos a ver acá, nació para analizar logs de sitios web. Por ejemplo, imagínense un sitio web, por ejemplo, el de Yahoo. ¿Cuántos servidores creen que tienen ellos de servidor de contenido? ¿Cuántos servers tienen? Tienen alrededor de 50,000 servidores solo para la parte web. Para los otros servicios, ellos ya replican y pueden llegar a tener 100,000 servidores para dar ese servicio únicamente. Velocidad. Velocidad es precisamente cómo se generan los datos nuevos. Por ejemplo, acá estamos hablando de, ¿vieron lo que genera Google por día? Lo que genera Facebook por día. Que esos datos tienen que ser analizados. Generalmente esos datos son no estructurados. Los logs de los web servers, ya sea Apache o el AIS, ¿en qué formato están? Texto. Es texto separado por comas. Y una de los principales precursores de Big Data fue Yahoo y Google, donde ellos necesitaban poder analizar el clickstream
de las personas que visitaban sus sitios. En este caso, el clickstream significa poder analizar cada clic que hace cada usuario dentro de mi portal y poder caracterizar eso. Entonces, si estamos generando, como en este caso, como Google, si yo quisiera hacer un análisis de clickstream sobre Google, generando 24 petabytes de información por día, se imaginan la capacidad de procesamiento que yo necesito. Ya no tengo una solución de Data Warehouse tradicional, no va a ser suficiente. Y todo esto ha surgido precisamente por todo lo que sería el surgimiento de los servicios web. Si vemos ahí en el cuadrante superior, tenemos Big Data, que sería mobile web, todo lo que tenemos que estar analizando. Tenemos que analizar todo lo que sería sentiment analysis, en este caso es de Twitter. Por ejemplo, Twitter, ¿qué es lo que son? Mensajes cortos de 140 caracteres, que se generan millones de tweets por segundo. Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis de esos millones de tweets por segundo, necesitan una infraestructura que lo soporte. Entonces, ven de que es donde nosotros tenemos que empezar a utilizar. Entonces, ¿cuándo es que utilizamos Big Data? Principalmente es cuando tenemos una colección de datos tan grande, con tanto volumen y tanta variedad, que no puede ser procesado con los sistemas tradicionales. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar con este tipo de información, tienen que determinar si su caso de negocios funciona o no funciona. Entonces, eso es para poner directamente ya acá cuáles son los diferentes escenarios. Por ejemplo, el que les acabo de mencionar, el Sentiment Analysis, que es se relaciona directamente con Twitter, donde yo puedo saber y quiero saber específicamente cuál es la opinión que tienen las personas sobre cierto producto, de los cuales se generaron, digamos, 600 millones de tweets. Y yo quiero analizar si los tweets fueron positivos o fueron negativos. ¿Para qué? Eso me sirve para análisis de marca, para saber si lo quiero posicionar, si tengo que tomar algunas medidas con respecto a esto. Dentro de este Sentiment Analysis, precisamente la herramienta que se utiliza por excelencia ha sido Hadoop. Modelado de riesgo. Modelado de riesgo es precisamente cuando ustedes quieran tener y analizar toda la información financiera. Imagínense un banco que tiene millones de clientes y quieran hacer un análisis de cada una de las transacciones que realiza ese cliente. No un resumen, no un promedio mensual, no. Cada una de las transacciones que hace, ya sea en su sucursal electrónica, en su sitio web, o cada una de las transacciones que haga directamente en el banco, cada una de las transacciones que haga en la tarjeta de crédito. Entonces, generan miles de millones de registros. Motor de recomendación. El motor de recomendación más famoso que hay en este momento es el de Amazon, donde ellos tienen el Data Warehouse. Dentro de los Data Warehouse más grandes, en este caso está alrededor de 12 petabytes de información, que ellos son los que administran. Detección de fraude es otro de los esquemas que hay. Análisis de campaña de marketing. En este caso, dentro del punto de Big Data, ustedes vieron Facebook, ¿cuántos millones generaba? 24 diarios, solo de fotos. Ese era Google, solo de fotos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Cuando ustedes ingresan a Facebook, cada uno de las interacciones que ustedes tienen se guardan en logs. Cada vez que le hacen like, cada vez que ven una noticia, cada vez que ven algo, todo lo que le aparece en su historial, en el muro de Facebook, queda logueado. ¿Para qué? Para poder después hacer análisis sobre esa base de datos y generar publicidad dirigida, que ese es el negocio principal de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que tiene Facebook? Facebook tiene un Data Warehouse no relacional que hasta hace 3 años ya iba por alrededor de 80 petabytes de información. Se pueden ya imaginar el número. Y para poder procesarlo utilizan Hadoop, que es el que vamos a ver dentro de poco. Hadoop con un clúster de 4000 nodos. Yahoo, cuando está haciendo análisis del clickstream, tiene clúster de
40.000 nodos, solo para hacer el análisis de los datos de que están en el portal. Entonces, con esto ya les da una idea de por qué es que se llama Big Data. ¿Cierto? No estamos hablando de 2 clústeres, no estamos hablando de 2 servidores, estamos hablando de verdad, gran cantidad de información. Acá, análisis de social graph, también sería con todo lo que sería la recomendación de amigos. Un ejemplo puede ser la recomendación de amigos de Facebook, donde le aparece a uno y dice, tal vez usted conoce a alguien. Entonces, es una de las opciones que puedo hacer. El Customer Experience Analytics, esto es bastante utilizado en Estados Unidos, siempre y cuando aplique para la población. Por ejemplo, si en la población donde ustedes quieren hacer análisis, utilizan mucho las redes sociales, entonces aplica poder hacer ese tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener? Lo que voy a tener es, capturo todos los tweets que se van generando, los voy guardando en una base de datos. En este caso, no SQL, que podría ser Hadoop o podría ser otra, y después analizo esa información. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado hablando? Hemos estado hablando precisamente de Big Data. Usualmente Big Data se asocia con un sistema bastante conocido que es Hadoop o Hadoop, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar, donde Hadoop consiste precisamente de varios servidores. En este caso, varios, nos estamos refiriendo usualmente a cientos o miles de servidores que están en un clúster que utilizan un sistema de archivos HDFS, Hadoop Distributed File System. El Hadoop Distributed File System está basado en una idea que es el Google File System. Entonces, ¿qué es lo que es? Es precisamente la implementación open source de Google File System. El Google File System o el HDFS lo que permite es que ustedes puedan crear un sistema de archivos distribuido entre varios nodos, y eso es controlado por un nodo que se llama el name node. Entonces, desde el punto de vista lógico, ustedes lo que tienen es un megadisco inmenso que está distribuido en cientos. En este caso, si hacemos el ejemplo de Facebook, está distribuido en 3.000 nodos, toda la información. Ustedes insertan información dentro de su clúster de Hadoop, y el name node junto con los data nodes son los que se encargan de distribuir la información. Y dentro de poco vamos a ver por qué es interesante poder distribuir la información. Acá existe otro concepto que deben haber oído ya anteriormente, que es el MapReduce. Dentro de poco lo vamos a ver. Pero algo interesante de que por qué es que esto está relacionado con unos servidores o con un DBA es precisamente de que todas las grandes empresas que están hablando ahora de Big Data, lo que están haciendo es poder integrar dentro de sus soluciones Hadoop. ¿Qué empresas lo están haciendo? Por ejemplo, si ustedes buscan Big Data en IBM, les aparece toda la solución de IBM y por ahí les aparece un conector a Hadoop. Si buscan Big Data en Oracle, está toda la solución de Oracle y les aparece, ya saben, conector a Hadoop. Si ustedes buscan en Microsoft Big Data, les va a aparecer varios conceptos. Les va a aparecer el APS, que es uno que vamos a hablar ahorita, y también les va a aparecer Hadoop, y también les va a aparecer HD Insight. Entonces, por eso es de que uno tiene que conocer sobre cómo es que funciona Hadoop. ¿Por qué? Porque es una forma distinta de almacenamiento, es una forma distinta de administración. También tienen que aprender desde el punto de vista de administración, Hive. Hive es otro proyecto, es un proyecto que se creó sobre Hadoop para poder simular lo que sería una base de datos. Recuerden, Hadoop es un sistema de archivos distribuido de datos no estructurado. Para poder consultarlo inicialmente teníamos que haber construido programas, ya sea en C++ o programas en Java, para poder hacer las consultas. Entonces, cada vez que querían hacer una consulta, por ejemplo, hacer una sumatoria, lo que tenían que hacer era escribir un programa. Un poco difícil, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que se generó? Se generó el Hive. Hive tiene una capa superior sobre Hadoop que lo que permite es simular que tengo un motor de, no de base de datos, sino que un motor de consulta que utiliza algo que se llama HiveQL. El HiveQL es como el equivalente a Transact SQL, es parecido. Entonces me abstrae todo lo que serían las consultas. Está Pig, que es un lenguaje de scripting para poder hacer consultas. Está Manhood también, que me genera todo eso. Ya que habíamos estado hablando de Facebook, aquí tenemos algunas estadísticas al 2012. Teníamos, Facebook tiene el Data Warehouse más grande sobre Hadoop. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y dentro de esto tiene 21 petabytes de información, tiene 2000 nodos principales con replicación, tiene específicamente, en cada nodo se manejan 12 terabytes de información y aunque algunos tienen 24 terabytes, se tiene una distribución de 1200 máquinas con 8 núcleos y 800 máquinas con 16 núcleos. Cada máquina tiene 32 GB de RAM y esto es interesante, 15 trabajos de MapReduce por máquina. Hasta el momento no les he mencionado MapReduce, pero dentro de esto, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Vamos a ver aquí que Facebook genera 25 millones de piezas. Algo interesante, se generan 12 terabytes de datos por día, se agregan al Data Warehouse, 800 terabytes de datos comprimidos escaneados por día, 25.000 trabajos de MapReduce por día. Y en este caso, hasta el 2012, que fue hace ya bastante tiempo, se generaban 65 millones de archivos en HDFS distribuido con 30.000 conexiones simultáneas. Entonces se pueden imaginar la cantidad de datos. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro mundo de Data Warehouse tradicional? Aquí vemos precisamente un slide donde nos muestra cómo ha cambiado ya el enfoque de nuestros sistemas de Data Warehouse de análisis. Principalmente, ¿qué es lo que hemos visto? Usualmente lo que tenemos aquí de análisis, Data Warehouse, este es el Data Warehouse tradicional, donde tenemos las datos consolidadas, tenemos los cubos, tenemos cómo hacer el análisis. Lo que ha cambiado, que ahora sí tenemos que tomarlo en cuenta, es que existe ahora Hadoop. ¿Lo ven? Hay una integración. Entonces, cuando yo quiero hacer análisis de grandes cantidades de información, que estoy en alrededor de los petabytes, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que incluir dentro de mis soluciones un clúster de Hadoop para poder administrar esa información. En este caso, poder manejar 50 petabytes de información no estructurada, que eso es importante, no es una base de datos normal, es información no estructurada. Voy a tener Hadoop. Vean que ahí me aparece Hadoop, tengo los diferentes componentes, esto me representa el clúster y después aquí tengo la integración. Entonces, dentro de la integración, aquí voy a tener que tomar en cuenta algunas opciones. ¿Cómo yo voy a integrar un clúster de bases de datos no SQL, no estructurada, que solo recibe consultas en Hive, con mis sistemas de información de Data Warehouse? Por ejemplo, algo tan sencillo, yo tengo ahí toda la información de Facebook, o toda la información de Twitter, o toda la información financiera de mi institución, de mi sitio web, y quiero saber, en el sitio web de mi organización, quiero saber cuál es la página más visitada. Pero estamos hablando de un sitio web muy interesante, donde tenemos solo el clúster de atención de clientes, son 1000 nodos, que me generan una serie de logs. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder incluir esas estadísticas de análisis de mis logs, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar un componente si ustedes buscan, ahí se van a encontrar varios componentes. Uno de los principales componentes va a ser Hive, que me permite hacer pseudo Transact SQL sobre mi clúster de Big Data. Y también se va a encontrar otro componente que se llama Scoop, SQOOP,
Eso lo que me permite es importar y exportar datos del mundo del Big Data hacia el mundo relacional. Entonces, ¿qué es lo que va a poder hacer? Ustedes van a tener que buscar esos componentes. Si lo buscan desde el punto de vista de Microsoft, existe lo que sería el HDFS Bridge. El HDFS Bridge lo que me permite es poder hacer conexiones más directas hacia Hadoop, porque está optimizado para Microsoft. Scoop está optimizado más que todo para el mundo Java, aunque corre desde el punto de vista de Microsoft. Entonces ven que tengo diferentes opciones. Entonces, recapitulemos. Tenemos Big Data, tenemos Hadoop, tenemos información redundante, hay una serie de componentes, que era el HDFS, el name node es como lo que sería el que maneja el clúster, existe el nodo secundario, por aquello que se caiga el name node, para poder que se mantenga en alta disponibilidad, y existen nodos esclavos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el clúster de Yahoo. En este caso, el clúster de todos esos servidores y racks que están ahí, ese es el clúster de Big Data de Yahoo para hacer toda la administración. Si lo vemos desde el punto de vista lógico, cuando estamos hablando de un clúster de Hadoop, es un poco distinto a lo que serían los clústeres tradicionales de bases de datos, porque ustedes ven que tenemos aquí múltiples servidores, ¿cierto? Unos son name nodes, otros son nodos secundarios, otros son nodos esclavos, otros son nodos de procesamiento. Entonces, usualmente, ¿cómo es que funciona esto? Tengo acá el rack, voy a tener aquí los diferentes nodos. Esto es lo que me está haciendo simulando el HDFS. Entonces, cuando ustedes ingresan o cargan datos dentro del HDFS, lo que se hace es distribuir la información entre los diferentes nodos. Y esa información va a estar en discos locales en cada nodo. Esta información también es replicada en otros nodos, de forma tal de que si un nodo falla, o sea, se le quemó el disco, ya no está disponible la información, automáticamente el name node se da cuenta de que está caído ese nodo, entonces empieza a redireccionar las consultas hacia el otro nodo y se empieza a reconstruir. Si yo quiero, puedo configurar que se empieza a reconstruir automáticamente el nodo que falló. ¿Esto en qué está basado? Está basado en el concepto de commodity hardware, o sea, hardware bastante sencillo, y además está basado en el concepto de parcialmente consistente, parcialmente disponible, pero consultable. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente en las bases de datos tradicionales ustedes van a requerir de que toda la información esté de verdad guardada en cada uno de estos nodos. Esto tiene que estar en espejo, tengo que tener los backups, tengo que tener una serie de información ahí. Pero como lo que manejamos ahí es replicación, estos datos, yo sé que si este nodo se muere, se quema, estos datos están replicados por lo menos en 2 nodos más. Entonces, ¿qué es lo que me interesa desde el punto de vista del análisis? Que la información esté disponible. Si este nodo se quemó, si quiero, lo puedo dejar ahí, quemado, ya se sale del clúster y en algún momento lo voy a reemplazar. También aquí está algún detalle que es un poco distinto, que es los backups. Todo el mundo ha hecho un backup. En este caso, cuando estamos hablando de hacer un backup de 15 petabytes de información, está difícil, ¿cierto? Está difícil poder hacer esto, no va a caber en una cinta. Entonces, por eso es que tienen este tipo de sistemas. El backup en realidad son otros servidores. Así es como se está utilizando. Y algo importante es que este tipo de análisis de servidores y data warehouse cambia un poco con respecto a los data warehouse normales. Por ejemplo, en un data warehouse normal, ustedes tienen medidas, van a tener medidas financieras, y yo quiero saber, por ejemplo, algo tan sencillo como las ventas del mes pasado. ¿Cierto? Y tiene que ser un número exacto. Usualmente, en cualquiera de los casos que ustedes utilicen de Big Data,
los data warehouse se utilizan para analizar tendencias. Entonces, lo que yo quiero saber es algo tan sencillo. ¿De qué está hablando la gente en Twitter? Quiero saber específicamente si hablan positivo o negativo. Quiero saber de mi sitio web, de los miles de nodos de sitios web que yo tengo, cuál es lo más visitado. No me interesa tanto, me visitaron tantas personas. Me interesa más o menos cuál es la sección del portal que está siendo más visitada. Después, con respecto a las relaciones de todos esos análisis, vean que son aproximaciones para poder hacer después un análisis más detallado. ¿Cómo es que se logra esto? Se logra mediante un concepto que deberían saber que sería el MapReduce. Usualmente, cuando tenemos una base de datos tradicional, ¿qué es lo que ustedes tienen? Tienen el motor recibe Transact SQL y el motor del relacional o el query processor va a ir a determinar dónde está la información para poder obtenerla de las tablas, ¿cierto? Y devolverla al usuario. Y si yo hago una sumatoria, va a obtener los resultados, va a sacar ahí la sumatoria y me la va a devolver, ¿cierto? Es el tradicional. En el momento que estamos hablando de una base de datos de este tipo, que está basada en HDFS, por ejemplo, como esta, si recordamos acá, lo que sería que todos los datos están separados en cada nodo, bueno, recuerdan que están divididos. Entonces, ¿cómo es que funciona? Tengo una consulta, yo puedo hacer una consulta desde Hive, que sería HiveQL. Dentro de HiveQL, eso va a llegar al name node. El name node va a decir, yo quiero saber y calcular el promedio de visitas de mis páginas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde están los logs o la información de los logs de mi sitio web? ¿Dónde están? Están divididos en cada nodo. ¿Cierto? Están divididos en cada nodo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder sacar un promedio de visitas? Tengo que ir a cada nodo y sacar el promedio de visitas de los datos que tiene este nodo. Tengo que ir al otro nodo y sacar el promedio de visitas de los datos que tiene este nodo. Y así sucesivamente hasta recorrer todos los nodos donde está la información que yo quiera procesar. Por ejemplo, que sean 100 nodos. Entonces, para poder hacer eso se utiliza MapReduce. MapReduce, si ustedes han utilizado procesamiento en distribuido, la idea principal es de que ustedes van a tener diferentes datos almacenados en cada uno de los nodos y lo que va a hacer es, precisamente, es que yo le voy a decir, quiero ejecutar una función o una operación de agregación sobre estos datos. Esa función de agregación es un job que se envía a cada nodo procesa ese job y obtiene datos, ¿cierto? Existe un concepto que se llama el job tracker y el job tracker se encarga de decir, estos 100 nodos están ejecutando este job, cuando terminan me avisan. Cuando se termina de ejecutar cada uno de esos jobs, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir todos esos resultados. Esa etapa se llama reduce, donde ya se obtiene un valor precisamente ya resumido. Entonces ven de que tengo diferentes opciones. Entonces, desde el punto de vista de administración de Hadoop, es un poco distinto al modelo tradicional que nosotros tenemos. Tenemos el Task Tracker, el Job Tracker, el Name Node y los Data Nodes. Porque todo es distribuido para poder almacenar toda esa información. Cuando hablamos de MapReduce, cada uno de los nodos que tiene va a ejecutar ese job de MapReduce. Va a estar almacenado ahí la información. Y vean que ya está almacenada la información. Ahí tengo una función de MapReduce en JavaScript, que es otro lenguaje que yo puedo utilizarlo. Y lo que pasa es de que ese código, ¿vieron? Viene y se ejecuta en cada uno de los nodos. Obtiene la información de cada uno de los nodos y voy a obtener un resultado. Ven que es un poco distinto al modelo tradicional que yo voy a tener en una base de datos. Desde el punto de vista de Microsoft, Microsoft tiene una serie de soluciones de inteligencia de negocios
Dentro de las soluciones de inteligencia de negocios tenemos ya todas las normales, pero lo que se está incluyendo últimamente es este campo que está acá, que se llama no relacional, que está dentro del campo de bases de datos no SQL. Dentro de no relacional es precisamente hablar de Hadoop. Aquí tenemos algunas soluciones de Big Data de Microsoft. La primera solución que tenemos acá, que se ve mostrada ahí, que es el SQL Server Parallel Data Warehouse, aunque ahora le cambiaron el nombre, que es el Analytics Platform System, es precisamente una appliance de Microsoft para bases de datos grandes, donde me permite procesamiento paralelo. Algo interesante que tiene eso, que es el procesamiento paralelo de bases de datos, es de que eso tiene un límite. Entonces no puede llegar a manejar, por ejemplo, 60 petabytes de información no estructurada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Existe un conector hacia Hadoop dentro de esa solución. Además, Microsoft ha implementado una solución que se llama Windows Azure HD Insight. Dentro de HD Insight es precisamente la implementación de Microsoft de Hadoop para que corra en Windows. Eso es lo que hace. Y tiene otra tecnología que se llama Polybase. Polybase lo que me permite es poder integrar el SQL Server Parallel Data Warehouse con el HD Insight y además con un clúster de Hadoop. De hecho, aquí lo vemos, una otra forma de integración, que es que tenemos las aplicaciones directamente ahí de BI tradicionales de Microsoft. Tenemos el SQL Server, que puede ser un SQL Server tradicional o puede ser un SQL Server Parallel Data Warehouse. Y de repente nos sale un proyecto de analizar información no estructurada, de grandes cantidades de información, en este caso, igual, recuerden, estamos en el rango de petabytes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar acá esta nueva fuente de datos, que lo podríamos hacer directamente con un clúster de Hadoop corriendo sobre Linux, no hay ningún problema, pero si ustedes quieren correrlo sobre Windows, existe una implementación de Hortonworks que se llama Hortonworks Data Platform for Windows, que es la implementación de Hortonworks de Hadoop. Igual existe la implementación propia de Microsoft, que fue construida junto con Hortonworks, que es el HD Insight, pero al final son Hadoop, ellos, son Hadoop por dentro. De hecho, acá voy a mostrar así rápidamente. Si ustedes quieren empezar a trabajar con Hadoop, lo que pueden bajar es algo que se llama el HD Insight Emulator. El HD Insight Emulator lo que hace es que instala localmente una instancia de Hadoop para que ustedes puedan empezar a trabajar y familiarizarse. ¿Por qué le digo que es familiarizarse? Porque un nodo de Hadoop no tiene sentido. Cuando estamos hablando de muy pocos datos, por ejemplo, si ustedes quieren analizar los sitios web y lo que tienen son solo 2 servidores web, yo le diría, no lo analicen con Hadoop, pueden analizarlo con las herramientas tradicionales, ¿cierto? Pero aquí, si se quieren familiarizar con Hadoop, pueden bajar esto, les va a instalar el Hadoop Command Line. Dentro del Hadoop Command Line, lo que les va a generar, van a ingresar y van a tener algo así como esto, que es lo que tenemos. Ven que dice ahí Hadoop. Dentro de esto de Hadoop, vean que yo tengo aquí Scoop. Y ahí ya van a tener que empezar a utilizar diferentes comandos. Dentro de los primeros comandos que tengan aquí, que ese es el que tengo acá, es lo que les mencionaba precisamente, que ustedes necesitan cargar información. Usualmente la información de los sitios web, como les dije, ¿en qué está? En TXT. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que empezar a cargar esa información. Vieron que decía ahí en la filmina que se carga una cantidad de información al clúster. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando los diferentes logs de todos los diferentes servidores y los estoy montando. Acá, este es un comando que lo que me dice es Hadoop
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poder levantar de Hadoop y voy a pasarle el log local, se lo voy a pasar a Scoop. ¿Recuerdan? Scoop, ¿para qué me servía? Para importar y exportar datos hacia un clúster de Hadoop. Ahí está. Después, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? Dentro de lo que tenemos aquí, el otro comando es que yo puedo verificar que se hayan creado los datos. Aquí tengo, estoy listando cuáles son los logs que tengo ya cargados dentro de mi clúster, pero después lo que yo puedo hacer es precisamente que necesito empezar a trabajar con esto. Una vez que veo que la información está ahí, me voy a Scoop. Dentro de Scoop, lo que me permite es poder importar y exportar datos. Dentro de importar y exportar datos, aquí está un comando, si ustedes lo ven acá, que me sirve de interesante. Vean que aquí tengo dos comandos. Yo tengo Hadoop, tengo la información, dentro de Hadoop puedo crear, y Hive, puedo crear algo que se llama Hive Tables. Hive Tables, yo le puedo decir es precisamente que me genere cierta información, y después que está eso en el clúster de Hadoop, ¿qué tengo que hacerlo? Tengo que llevarlo al mundo tradicional. Una vez que lo llevo al mundo tradicional, lo puedo hacer con Scoop. En este caso, para exportar o importar de SQL Server, que es otra de las opciones. Aquí, yo hice todo un trabajo, digamos, y ahora sí yo quiero venir y exportarlo a SQL Server. Dentro de esto, solo quiero que vean acá que está apareciendo. Ese es el tracker, donde nosotros lo que se está haciendo es, a pesar de que sea un solo nodo, que es el que tengo acá, se trata como algo distribuido. Entonces ahí lo voy a dejar corriendo. Entonces lo que está haciendo acá es precisamente exportando los nodos. Vean, ya se exportaron los registros. Y si yo quisiera incluso, vean que está cargando logs al inicio, pero ¿qué pasa si yo quisiera más bien tomar de cualquier otra fuente de datos y llevarlo a mi clúster de Hadoop? Lo que hago es importar. También de que eso es lo que nosotros tenemos, integración. El procesamiento de análisis ha cambiado. Ya no tenemos solo los datos tradicionales, sino que vamos a tener datos no tradicionales que precisamente están desde el mundo no SQL. Si quieren entrar más a detalle, pueden utilizar Hortonworks Data Platform for Windows, que es una distribución de Hadoop especialmente para correr en Windows. Si incluso quieren empezar a utilizar más y aprender un poco más, pueden entrar acá a Hortonworks, y Hortonworks lo que les da ya es una máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Digamos, ustedes que quieren empezar a trabajar con Big Data y familiarizarse con Hadoop, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Tienen la primera opción de instalar un Linux. En este caso, ustedes pueden escoger la distribución de Linux que quieran, digamos que sería la parte nativa, si es Apache, o si es la distribución de Apache, sería con un Linux. Lo pueden correr con SUSE, con Ubuntu, o con CentOS. Lo pueden bajar, o si no quieren instalarlo, pueden bajar ya una máquina preconfigurada. Dentro de esta máquina preconfigurada, lo que tenemos es aquí el Hortonworks Sandbox para Hyper-V. Lo que les da ya es la máquina virtual con todo instalado. Si no quieren incluso instalar una máquina virtual, lo que hacen es bajar el HD Inside Emulator, que es el que tengo acá. Y si todavía no quieren instalar nada, lo que pueden hacer es utilizar un servicio de Windows Azure que se llama HD Inside. ¿Qué es lo que me permite? El HD Inside en Windows Azure lo que me permite es que ustedes pueden crear un clúster de Hadoop directamente como un servicio. Entonces, ¿para qué creen que me sirve eso?
no tengo que gastar en nodos. Lo que les dije que casi siempre un clúster de Hadoop son varios nodos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El HD Insight, si quieren se los muestro acá, manage.windowsazure.com. Vamos a entrar aquí. Una vez que estamos acá, lo ven que ahí me aparece dentro de Windows Azure la opción de crear un clúster de Hadoop o HBase, que sería otro sistema de distribuido, y puedo elegir, por ejemplo, crear un clúster de Hadoop de 32 nodos. Entonces, ¿para qué me serviría esto? Imagínense que ustedes lo que tienen es una gran cantidad de sitios web y ya adoptaron la nube. Eso está corriendo alojado en Windows Azure. Entonces, pueden decir de que todos los logs de sus servidores que quieren analizar o todos los datos que quieren analizar los almacenan en Azure Storage, que está en la nube, y después quieren procesarlo. Ese procesamiento lo pueden hacer por demanda. Entonces pueden decir, crear varios clusters de Hadoop, pueden crear 4 clusters, digamos que sería 128 nodos, analizando la información que ya está en la nube, y una vez que ya se ha terminado de analizar, ¿qué hacen con el clúster? Si quieren lo dejan corriendo, o si no lo destruyen. Si es el caso de que su análisis es una vez al mes, entonces crean un clúster, analizan datos, consolidan, los exportan a una base de datos tradicional y ya tienen el análisis. ¿Ven la integración? Y ya después, y estos nodos es por demanda. Entonces no tienen que tener ustedes todos los nodos instalados, a menos que tengan la capacidad de tener gran cantidad de nodos dentro de su data center. Entonces, de que desde el punto de vista de administración, este mundo ha cambiado. Aquí tenemos las diferentes herramientas que usualmente están relacionadas con el DBA, que siempre van a llegar a trabajar con ustedes y decirles, y vean que se está incluyendo el Hadoop y el Hive directamente dentro del stack. Si ustedes van y revisan, existen conectores ya, precisamente el conector más sencillo que hay es el driver de ODBC para que de herramientas Microsoft puedan conectar a Hive. Pero la gracia que está ahí es que ustedes aprendan HiveQL. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desde Excel, lo que envían hacia el clúster de Hadoop es un HiveQL, que es como un Transact SQL. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Utilizan el procesamiento grande de la gran cantidad de nodos que tienen ahí del clúster. El clúster resuelve y le da al usuario en Excel. También existen los componentes de Integration Services. Ustedes pueden tener los paquetes de Integration Services. Recuerdan que yo tengo un Data Warehouse, tengo diferentes bases de datos y quiero consolidar, entonces hago paquetes, ¿cierto? Entonces, dentro de los nuevos artículos, de las nuevas opciones que me brinda Integration Services, es poder importar datos de un clúster de Hadoop. Entonces ya vean que me cambia el escenario de todo lo que sería la integración. Si ustedes quieren ver ya un poco más ya soluciones específicamente de Microsoft, la solución completa sería, tengo el modelo tradicional de bases de datos, de SQL Server, tengo Integration Services, tengo Data Warehouse, tengo Integration Services, tengo la nube, por si yo quiero hacer análisis en la nube, y también podría tener el Parallel Data Warehouse o el APS local, y todos se integran. Específicamente, vean que aquí tengo el modelo tradicional de las bases de datos, pero esto ha cambiado para poder lograr diferentes fuentes, como en los datos no estructurados.
¿Lo ven? Aquí tengo grandes cantidades de datos. Voy a tener con Microsoft AD Insight, si ustedes quieren, puedo tener eso, también un clúster de Hadoop. Podría tener un Parallel Data Warehouse con Polybase, obteniendo la información de Hadoop, llevándolos a un momento consolidado y después dando alguna herramienta de visualización. En vez de que el espectro de herramientas se ha ampliado para poder integrar ese tipo de soluciones. Por último, si quieren saber más sobre la capacidad de AD Insight, ¿qué es lo que tenemos? SQL Server Parallel Data Warehouse, tenemos el componente de Polybase y tenemos el Microsoft AD Insight, que el Microsoft AD Insight está ahí precisamente para poder conectarse y facilitarme las conexiones a clústeres de Hadoop que manejan Big Data. Entonces ven de qué es la diferente serie de elementos. Si tienen cualquier otra información, me pueden contactar acá por correo electrónico.